Hola mis queridos amigos y hermanos, el Señor los bendiga y aquí les traigo otra reacción interesante sobre un tema bíblico y es el tema de la ley en relación al cristiano. Como ha titulado aquí el señor Jonathan en su contenido, podemos vivir pecando si no estamos bajo la ley, ¿verdad? Y también en su miniatura, si el cristiano debe observar la ley o no. Presten mucha atención porque él presenta su opinión, yo voy a presentar la mía también, mi punto de vista a partir de la Sagrada Escritura. Mucha atención, por favor. Es cómo debemos seguir a Jesús, porque hay iglesias que se rigen por la ley y al mismo tiempo por las obras. Bueno, continuamente estamos respondiendo que nosotros ya estamos en el nuevo pacto. Y no es que en el nuevo pacto no hay ley. Algunos nos entienden mal cuando decimos que no estamos bajo la ley. Piensan que le estamos diciendo que hay que vivir sin ley, que hay que vivir en libertinaje, haciendo lo que a cada uno le parece. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que no estamos bajo el antiguo pacto, ¿sí? No estamos bajo el orden del antiguo pacto y todo lo que conlleva las ceremonias, rituales, y todo lo que se hacía en el antiguo pacto. Qué maravilloso, ¿no? Voy a empezar por aquí, por esa última parte que pone Jonatán. Efectivamente, nosotros no estamos bajo el antiguo pacto. Y como no estamos bajo el antiguo pacto, hablando en términos históricos, por supuesto, ya no vamos a sacrificar animales, ya no vamos a tener un santuario terrenal, ya no vamos a tener el sacerdocio levítico, porque Cristo inauguró el nuevo pacto y el nuevo pacto tiene muchas cosas que son diferentes porque vino como cumplimiento de lo que ya anunciaba el antiguo pacto, ¿no? Por ejemplo, el caso de los sacrificios, anunciaba el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Los sacerdotes representaban a Jesús, el sumo sacerdote también, incluso el santuario terrenal apuntaba al mismo Jesús, al sacrificio de Jesús. Ahora, lo que nosotros no estamos de acuerdo, los adventistas del séptimo día, es que muchos cristianos hoy, incluyendo a Jonatán, meten en esa ley que ya pasó, que ya caducó, el sábado, ¿verdad? El sábado, el decálogo. Entonces, normalmente vamos a encontrar a los cristianos argumentando que no guardan el sábado porque no estamos bajo la ley o porque no estamos bajo el antiguo pacto, estamos bajo el nuevo pacto. Pero nosotros encontramos en la palabra de Dios que los cristianos continúan observando la ley de Dios. Ahí tenemos, ya lo vamos a ver más adelante, Romanos 13:8, donde Pablo repite que el amor al prójimo consiste en no matar, no adulterar, ¿verdad? No decir falso testimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es como el amor al prójimo. Y el amor a Dios, obviamente, va a cumplir los 4 mandamientos que se refieren a nuestra relación con Dios. Es una implicación bastante lógica. Va a encontrar también usted Apocalipsis 12:17, donde dice que el dragón está airado contra la mujer, contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuáles mandamientos? Ya ha señalado el capítulo 11 y el último versículo ha señalado que Juan ve el santuario abierto y ve el arca del pacto. Se llamaba arca del pacto porque contiene las tablas del pacto, que son los 10 mandamientos, las cláusulas del pacto, ¿no? Y así vas a encontrar, mi apreciado amigo, la respuesta que Jesús le da al joven rico. También le cita los elementos, los mandamientos del decálogo. Usted puede leer Santiago capítulo 2, también Santiago habla de la ley como vigente y lo menciona como la ley real, ¿verdad? Entonces, mira qué interesante. Ahora, otro punto interesante aquí, Jonathan habla de iglesias que, ¿cómo es que se ajustan a la ley y a las obras, o que siguen la ley y las obras. Me imagino que está incluyendo la iglesia adventista, porque normalmente él en sus reacciones habla mucho de la teología adventista, aunque puede que se esté refiriendo también a los católicos, ¿verdad? Que creen bueno, salvación por las obras y eso, ¿no? Por la fe más las obras. Pero en el caso de los adventistas, nosotros observamos la ley de Dios porque amamos a Dios. Jesús mismo dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y por allá cuando usted lee Deuteronomios, el capítulo 6, por ejemplo, aquí le voy a citar un versículo, la Biblia que tengo aquí en mano, el versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿En qué contexto lo está diciendo? Mira el versículo 6. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8. Mire, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos. Y si usted abre, por ejemplo, en el Salmo 119, en el Salmo 119 va a encontrar una maravillosa exaltación a la ley de Dios, donde el patriarca David eh, magnifica, exalta maravillosamente la ley de Dios. El Salmo 119, mire, le voy a leer algunos textos nada más, mire. Versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, el versículo 34, y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Entonces ahí vemos una ley que Dios quiere desde antiguo que esté en el corazón de nosotros, sus hijos, que la amemos, que la observemos por amor. Continuemos escuchando. Ya nosotros no lo guardamos. Ahora guardamos el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto sí hay ley, pero no a la manera que había en el antiguo pacto. La ley ahora ha sido depositada ¿dónde? En nuestros corazones. La ley, Con eso estamos totalmente de acuerdo y yo creo que ese argumento no refuta en nada la idea del sábado ni la vigencia de la ley de Dios. Al contrario, lo está afirmando, ¿verdad? En el Nuevo Testamento sí hay ley. Bueno, lo único que yo le podría corregir a Jonathan aquí es no solamente diga que en el Nuevo Pacto hay ley. Es mejor, es más bíblico decir, en el Nuevo Pacto está la ley de Dios, porque eso es lo que promete. Cuando usted va a Jeremías capítulo 31, del 31 al 33 o 34, eso es lo que Dios promete. Él dice, escribiré mi ley, su Torah, ¿verdad? En sus mentes y en sus corazones. Y eso es lo que hace. Pablo reconoció eso, el escritor del Nuevo Testamento, el escritor de la epístola a los Hebreos, en Hebreos capítulo 8 y Hebreos capítulo 10 también, recuerda esa promesa aplicándola al presente, a la obra que Cristo está haciendo en ese tiempo. Y recita Jeremías 31, donde Dios dice, escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. No dice que escribirá nuevas leyes o una nueva ley de Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es totalmente bíblico. ha sido escrita en nuestros corazones. Y el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo también en nuestros corazones. A eso podemos decir amén. Entonces, una pregunta clave. Si Jonatán está reconociendo que la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones, entonces yo pregunto, ¿por qué Jonatán proclama que la ley de Dios está anulada para el creyente? Que la ley está anulada para el creyente. ¿Acaso no está escrita en el corazón? Si está escrita en el corazón, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que Jesús nos dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Porque si no, no tendría sentido que la ley de Dios esté escrita en el corazón, ¿no? Eso es interesante. Entonces hemos sido capacitados con la ley de Dios en el corazón y con el Espíritu Santo también en nuestros cuerpos, que al mismo tiempo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Miren qué interesante, ¿escucharon bien eso? Hemos sido capacitados con la ley de Dios en el corazón. Ahora fíjense ustedes lo absurdo que es el argumento normalmente que pronuncia Jonatán y muchos cristianos, que la ley fue dada para el impío, ¿verdad? Que la ley es para el impío. Pero Jonatán está reconociendo aquí que la ley de Dios fue escrita en nuestros corazones y que hemos sido capacitados con la ley de Dios en nuestros corazones. Pero por otro lado, el señor Jonatán, al parecer, se olvida de este pensamiento y termina contradiciendo la ley de Dios que está escrita en nuestro corazón. Entonces, si usted tiene la ley de Dios en su corazón, ¿usted cómo va a proclamar que la ley está abolida? Eso es absurdo, es una contradicción de términos. Continuemos. O sea que los creyentes bajo el nuevo pacto ya estamos capacitados con el amor de Dios. Por eso es que podemos cumplir los principios, los mandamientos del Señor, que no quiere decir que guardemos el antiguo pacto. Entonces, a algunos todavía les cuesta hacer una diferencia entre lo que es la dispensación de la ley y lo que es los principios de la ley o la ley de Dios. Es diferente. Ley siempre va a haber en cada dispensación porque la ley viene de Dios, ¿sí?
La ley viene del Señor. Mira qué interesante. Miren los reconocimientos que hace Jonatán aquí, ¿verdad? Y que no concuerdan con lo que normalmente argumentan los hermanos no adventistas, los evangélicos. La ley siempre va a haber, ¿no? Ellos creen en las dispensaciones, ¿verdad? Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque el cuento de las dispensaciones lo que hace es abolir la ley de Dios, derogar la ley de Dios. Una dispensación de la ley, una dispensación de la gracia, una dispensación de tal cosa, ¿no? Entonces, obviamente es una invención humana, es parte de las tradiciones humanas. Pero lo interesante aquí, que yo voy a rescatar, es que Jonatán reconoce que la ley de Dios siempre va a haber. Claro, él omite el artículo, él no dice la ley de Dios, él dice ley siempre va a haber, pero la escritura muestra que va a ser la misma ley. Recuerde Jeremías 31, citado en Hebreos 8 y en Hebreos 10. Escribiré mis leyes o mi ley, como dice Jeremías, en su mente y en su corazón. Así que la ley de Dios está presente todo el tiempo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero en Génesis, ¿dónde? Bueno, algunas evidencias. Tenemos a Adán, obviamente Adán cumplía naturalmente la ley de Dios. Adán fue creado con la voluntad escrita en su mente y en su corazón con la voluntad de Dios, ¿no? Adán honraba a Dios, Adán amaba a su esposa, amaba a Dios. Es decir, Adán andaba de acuerdo a los principios divinos. Y vemos ahí en Génesis 2 la idea del sábado también, que obviamente es mencionada aquí por Jonatán en este video. Y el sábado fue santificado a partir del Génesis. El sábado fue santificado a partir del Génesis. Quiere decir que a partir de ese primer séptimo día, el sábado quedó santificado. Cada sábado es santificado a partir del primer séptimo día, ¿no? Pero vamos a continuar escuchando. Lo que estamos diciendo es que ya no nos regimos bajo el antiguo pacto. Entonces, los que se rigen bajo el antiguo pacto, ¿qué hacen? Se circuncidan, guardan el Shabbat, celebran las fiestas hebreas, ¿no? Y todo esto, ponen más énfasis al idioma hebreo, a sus costumbres. Bueno, en ese sentido no debemos guardar el antiguo pacto. Bueno, y aquí tenemos una gran mentira pronunciada por Jonatán. Él dice que los que se apegan al antiguo pacto, no los que estaban bajo el antiguo pacto, guardan el Shabbat, se circuncidan, guardan las fiestas israelitas, etc. Noten ustedes que Jonatán incluye el sábado junto con aquellas leyes que eran rituales y que apuntaban al sacrificio de Jesús. Pero cuando ustedes miran en la escritura, por ejemplo, lea Éxodo capítulo 20 del 1 hasta el 17, versículos 8 hasta el 11, usted va a encontrar que el sábado, ¿en dónde está incluido allí? Número 1, está escrito en tablas de piedra. ¿Qué más mandamientos habían escritos en tablas de piedra? Los 10 mandamientos, los 9 mandamientos que acompañan el sábado, ¿no? El sábado no fue dado por primera vez con la circuncisión, por ejemplo, o fue dado por primera vez con las fiestas israelitas. El sábado ya viene desde la misma creación como parte del plan original de Dios. Por eso usted puede leer sobre el Shabbat en Génesis capítulo 2, versículos 1 hasta el 3 o hasta el 4, ¿verdad? Donde Dios este día lo santifica, y a partir de ahí el sábado es santificado. No existían las fiestas hebreas o israelitas, no existía la circuncisión, no existía el santuario terrenal, eso fue dado mucho antes y es ordenado para el hombre. Recuerde las palabras del mismo Jesús en San Marcos capítulo 2 y versículo 27, el sábado fue hecho para el hombre o para beneficio del hombre o por causa del hombre, y el hombre empieza desde Génesis, ¿verdad? Lo vemos desde Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante, ¿no? Entonces, mira qué interesante. Estar bajo el antiguo pacto, la señal para estar bajo un pacto antiguo, viejo, que está envejecido, no es la observancia del sábado, pero sí puede ser la observancia de fiestas rituales, ¿verdad? Porque ellas ya caducaron con el sacrificio de Jesús. Eso es lógico. El sábado no fue dado originalmente para apuntar al sacrificio de Jesús. El sábado, el propósito del sábado es mostrarnos que Dios es el creador. Por eso en Génesis 2, versículos 1 hasta el 3, nos dice que Dios lo santificó porque en él había descansado de toda la obra que había hecho en la creación. Y eso mismo va a repetir Éxodo 20, 8, 9 y 10 también, ¿verdad? Que Dios en 6 días hizo los cielos, la tierra, todo lo que en ellos hay, y descansó, bendijo y santificó el séptimo día, el sábado. Por eso nos lo manda a nosotros observar.
Entonces, si usted es un seguidor del Creador de los cielos y de la tierra, usted no va a tener dificultad en observar el día de su Creador. Pero en el nuevo pacto dice la Biblia que la ley de Dios ya está en el corazón. Entonces sí guardamos ciertas leyes. Y Santiago dice es la ley real. A ver, en el nuevo pacto dice que ya la ley de Dios está en el corazón. Bueno, en primer lugar, la Biblia no dice eso. Ya la ley está en el corazón. No, la ley de Dios siempre ha estado en el corazón de sus verdaderos hijos, mis queridos amigos y querido Jonatán. Es verdad que ese es lo que Dios va a hacer en el nuevo pacto, pero significa que no lo hacía también con sus verdaderos hijos en el antiguo pacto. Sí lo hacía, mi apreciado. Vamos, por ejemplo, a Deuteronomios, el capítulo 6. Vamos a Deuteronomios, el capítulo 6. Miren ustedes lo que aquí dice. Deuteronomio 6, versículo 4 en adelante. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y mira el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles son esas palabras? Los mandamientos de Dios, las leyes, los estatutos de Dios. Y por estar escritas en el corazón de los verdaderos hijos de Dios es que el salmista David pudo escribir Salmo 119, donde dice, cuánto amo yo tu ley, y en ella medito de noche y de día, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros salmos que escribió este salmista, el patriarca David. Entonces, la ley de Dios es escrita en el corazón desde el Antiguo Testamento, solo que Israel, el pueblo de Israel como nación, falló en tener la voluntad de Dios transcrita en su vida, en su interior. Y por eso ahora Dios va a renovar el pacto. No quiere decir que esa transcripción en el corazón es algo totalmente novedoso. No, mi apreciado. Hay muchas novedades, por supuesto, porque ahora ya no vivimos, digámoslo así, con el Evangelio siendo predicado en símbolos, mediante un santuario terrenal, mediante el sacrificio de animales. No, ahora tenemos el verdadero ministro del verdadero santuario, que es el celestial, y que es Jesús, el verdadero ministro, cuya ley ha escrito en nuestro corazón, y que inauguró el santuario no con sangre de animales, sino con la propia sangre de Jesús, ¿no? Y muchas cosas así, hermanos. Así que no es tanto así, ¿no? Conforme también a la escritura. ¿Cuál es esa ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo en Romanos 13 también va a decir, el fin de la ley es el amor, ¿no? Así que ¿cómo guardamos la ley? La ley de Cristo amando al prójimo. Así que cuidado con cuando aquellos que te responden, cuando usted dice, ya no estamos bajo el antiguo pacto, y algunos te responden diciendo, entonces usted vive pecando, usted mata, usted adultera. No sé si le han dicho eso alguna vez. A mí me lo han dicho varias veces cuando hemos... Sí, hasta yo he repetido ese argumento, señor Jonathan. ¿Y por qué argumentamos de esa manera? Porque los hermanos evangélicos, ¿verdad? Con el afán de evadir la observancia del sábado, terminan sin pensar, argumentando de esa manera. Ah, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, ¿hay contradicción entre la ley y la gracia? La Biblia nunca muestra que hay una contradicción entre la ley y la gracia. La Biblia nunca muestra de que bajo el nuevo pacto el cristiano ya está libre de la ley de Dios. Claro, está libre de la condenación, pero eso no es lo mismo que estar libre de la observancia de la ley de Dios. Son dos cosas muy distintas. Entonces, si ustedes no guardan el sábado porque no estamos bajo la ley, entonces tampoco van a guardar los otros mandamientos de Dios y por lo tanto pueden matar, robar, comer lo que ustedes quieran, lo que se les dé la gana, ¿verdad? Y hacer muchas cosas, porque no hay ley, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, lo cual ya sería un libertinaje, mi apreciado Jonathan. Ese es el contexto cuando nosotros les argumentamos de esa manera. defendido las dispensaciones, que el antiguo pacto ya pasó y ahora estamos en un nuevo pacto, varios me seguramente tú eres ladrón, tú eres adúltero, tú eres mentiroso, entonces por eso no quieres guardar la ley. Se equivocan. Nosotros no estamos diciendo que no se debe cumplir los mandamientos del Señor, los principios de Dios, pero eso ya no está en tablas de piedra. Ahora está ¿dónde? En el corazón. Pero ¿quién discute, qué adventista discute que la ley de Dios ya no está en tablas de piedra, sino en el corazón? Si eso es lo que nosotros precisamente creemos. Y porque la ley está en el corazón,
Por eso el cristiano va a observar la ley de Dios y lo va a hacer de manera natural, no porque se le imponga, sino porque está en su corazón, porque ama hacer la voluntad de Dios, así como lo hacía el patriarca David, como lo hicieron los apóstoles, como lo mandó Jesús, como lo mandó Dios en el Antiguo Testamento también. Entonces, nadie discute, señor Jonathan. Ese es un muñeco de paja que usted crea. Ningún adventista discute, contradice la idea de que la ley de Dios ahora está en el corazón de la persona, como lo ha estado en los verdaderos hijos de Dios desde antiguo, ¿no? Entonces, no creamos en muñecos de paja, ¿no? Mire, hay algo interesante aquí, apreciado amigo, puede leer Levítico capítulo 19 y el versículo 18. Mire lo que dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted puede notar que esto no es un mandamiento nuevo en el Nuevo Testamento, es un mandamiento antiguo, pero muchas veces se lo ve como nuevo en el Nuevo Testamento por la experiencia de la persona. Un mandamiento puede ser muy antiguo y sin embargo ser nuevo en la experiencia de una persona. Me ha apreciado, ¿no? Eh, entonces, mire, qué interesante, ¿no? ¿Qué es lo que realmente los adventistas no aceptamos? No aceptamos la idea de que el sábado ya no debe ser observado porque no estamos bajo la ley. Eso es absurdo, porque ese mismo argumento puede ser usado para los otros mandamientos. Entonces, eh, tú guardas, por ejemplo, el primer mandamiento de no tener otros dioses fuera del verdadero Dios. No, ¿para qué vas a guardar ese mandamiento si tú no estás bajo la ley, tú estás bajo la gracia? Si nota usted cómo no funciona ese argumento, es un argumento realmente falacioso. Entonces, son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, es cierto que hay iglesias que se rigen por la ley, pero que haya iglesias que lo hagan no quiere decir que así deba ser, ¿ya? Entonces, nuestro hermano está viendo varias iglesias que se rigen por la gracia y por la ley, pero no importa cómo lo hagan en determinadas organizaciones, denominaciones o lugares. Lo que importa es qué dice la Biblia. Es Amén, amén, absolutamente. Lo que importa es qué dice la Biblia. Así que, apreciado amigo y hermano, no importa si otras personas, por ejemplo, en este caso Jonathan, proclama que la ley está abolida. No, lo que importa es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que la ley está en nuestro corazón, que la ley es observada por los hijos de Dios, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, ¿no? Ahí está Santiago 2, Apocalipsis 12, Apocalipsis 14 también, Romanos 13, etcétera, etcétera, ¿no? Pasajes que van a ser citados aquí también. lo más importante, que enseña la Biblia. Y una y otra vez la Biblia está enseñando de que ya no estamos bajo el antiguo pacto. Ahora, mira, sería interesante ver una epístola doctrinal como Segunda de Corintios, que lo escribe el apóstol Pablo. Y Segunda de Corintios, hermanos, especialmente el capítulo 3, es un capítulo bastante claro, bastante claro. Ahora, si quieres, también puedes sacar la epístola de Gálatas, porque precisamente Gálatas ha sido escrita para contrarrestar a maestros judaizantes que querían que los gentiles se circunciden y guarden el antiguo pacto. Entonces Pablo por eso escribe Gálatas, para que los gentiles ya no se dejen influenciar por estas malas enseñanzas. Ahora, varias cosas aquí, qué interesante, ¿no? Entonces él va a leer 2 Corintios capítulo 3 y él dice que este capítulo es muy claro, extremadamente claro. Sin embargo, lo claro para Jonatán es que el cristiano ya no va a observar el sábado y él va a usar 2 Corintios 3 para convencerte de que tú no necesitas guardar el sábado, porque 2 Corintios 3 dice tal cosa. Pero vamos a ver si realmente eso está enseñando el apóstol Pablo aquí en esta carta. Y también se refiere Jonathan a otras partes del Nuevo Testamento como la epístola a los Gálatas. Pero Gálatas tampoco fue escrito para negar la observancia del sábado o de los 10 mandamientos. Fue escrita contra un grupo de personas, falsos maestros, que vinieron engañando a los Gálatas, que ya habían sido establecidos en la fe, que ya se les había presentado a Jesús como el que justifica, como nuestro sacrificio, y están introduciendo la idea de que el ser humano se tiene que buscar una justificación por las obras de la ley, por la obediencia. Usted nada más abra la epístola a los Gálatas y lea, nunca va a negar la observancia del sábado. Sin embargo, pero va a hablar en contra de la justificación por la ley o por las obras de la ley. Por eso Pablo menciona, si buscando ser justificados, dice, somos hallados pecadores, ¿no? Porque ellos buscaban ser justificados mediante sus obras.
ellos, aparte de creer, porque Gálatas demuestra que ellos creían en la justificación por la fe, que es la que la Biblia aprueba o presenta, pero aparte de esa justificación, ellos buscaban otro tipo de justificación, una justificación por la observancia de la ley. Y eso es lo que Pablo contradice ahí. El tema de Pablo ahí no es el sábado, como tampoco el tema de Pablo en 2 Corintios es hablar en contra de la observancia del sábado o de los 10 mandamientos. Vamos a escuchar. Si usted encuentra algún maestro o alguna secta, algún grupo que le esté obligando a judaizar, como guardar el sábado, como circuncidarse, como guardar las fiestas, todo este tipo de cositas del antiguo pacto, entonces usted vaya al libro de Gálatas, ¿ya? Miren qué interesante. Él llama judaizar el enseñar a observar el sábado y las fiestas y los rituales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no menciona los otros 9 mandamientos. ¿Por qué observar el sábado y enseñarlo es judaizar? ¿Y por qué no se dice lo mismo con respecto a todo el decálogo? Es porque el tema de Jonatán va solamente en contra del sábado, señores. De todos los 10 mandamientos, es el sábado el que él quiere eliminar aquí. Pero cualquier argumento que se usa contra el sábado también debe usarse contra cada uno de los otros 9 mandamientos, con cada uno de los mandamientos del decálogo. Recuerde que son 10 los que están escritos en tablas de piedra, no solamente es el sábado, son 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué es judaizar? ¿Por qué guardar el sábado o enseñarlo es judaizar? ¿Y por qué guardar los otros 9 mandamientos no es judaizar? Mire que él nos los menciona, ¿no? Sin embargo, la Biblia nunca enseña que observar el sábado y enseñarlo es judaizar. Eso no lo enseña la Escritura. Es muy fácil argumentar, lanzar así argumentos, opiniones sin ningún sustento bíblico. Entonces ahí no estamos de acuerdo con usted, Jonathan. Y también puedes abrir 2 Corintios capítulo 3. Vamos a ver algunas cositas importantes. Yo ya he señalado esto en otro video, pero de repente hay a quienes no lo hayan visto y vamos a hacer un breve resumen nada más, ¿ya? Dice ahí, mira, el verso 3, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Ve la diferencia? En el antiguo pacto era en tablas de piedra, era con tinta. En cambio ahora dice en tablas de carne del corazón. Es una diferencia mal hecha, mi amigo Jonathan. Y les voy a decir por qué, apreciados. ¿Recuerdan ustedes que ya les cité Deuteronomios capítulo 6, donde Dios pretende que su ley esté en el corazón de la persona y esté entre nuestros ojos, en nuestra frente? También ha leído usted el Salmo 119, donde la voluntad de Dios, la ley de Dios, los estatutos de Dios están en el corazón de la persona. ¿Sí nota usted? Es decir, que la ley escrita en el corazón no es un asunto solamente bajo el nuevo pacto, sino desde antes, mi apreciado. Desde antes. Tenemos que saber identificar cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Ahora, 2 Corintios 3, vamos a abrirlo un momentito. Vamos a ir un momentito, voy a abrir aquí la aplicación. Voy a abrir la aplicación para ir a 2 Corintios, el capítulo 3. Y va a ver usted que nada tiene que ver con lo que argumenta aquí el señor Jonatán. 2 Corintios, capítulo 3. Vamos a leer desde el primer versículo para que usted pueda entender el contexto. Note usted lo que dice allí. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Cuál es el problema que Pablo va a abordar aquí? Va a abordar el problema con relación a un grupo de maestros o superapóstoles que ponen en tela de juicio el apostolado de Pablo, ¿verdad? ¿Y cuáles son las características de estas personas? Estas personas se apegan a cartas de recomendación, Y por eso, al parecer, rechazan el apostolado de Pablo, porque Pablo no llegó con cartas de recomendación para sustentar su apostolado. Y por eso Pablo dice, comenzamos a recomendarnos otra vez. ¿Tenemos necesidad, como algunos de vosotros, de cartas de recomendación? No,
Pablo dice en el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. En otras palabras, no necesitamos cartas externas escritas en papel o en tablas de piedra, porque ustedes son nuestras cartas. Ustedes están escritos en nuestros corazones. Nota el versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Note usted en qué se basaba el ministerio de esos superapóstoles, de los falsos. En tinta, en cosas externas, como tinta y papel, cartas de recomendación externas. Pero Pablo dice que su ministerio, que ellos son la iglesia a quien se dirige, son la carta de Cristo, expedida por ellos, por los apóstoles, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no escrita en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y el versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, es decir, no proviene de los hombres, que son los que dan cartas de recomendación, etcétera, etcétera, ¿no? Y termino con el versículo 6 para seguir escuchando a Jonatán. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Vamos a escuchar aquí a Jonatán a ver qué argumenta y a ver si demuestra la no observancia del sábado a partir de la Biblia y de otras leyes. Y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, ¿sí? Sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Hay un antiguo pacto, ahora dice hay un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, ¿ven? Está claro. Yo no le estoy dando significado a las palabras, mira la diferencia. Yo estoy leyendo tal y cual está la Biblia. Exactamente. El problema aquí no es lo que usted lee en la Biblia, señor Jonatán. El problema es cómo usted lo entiende, cómo lo interpreta. Porque usted está usando 2 Corintios 3 para decir que el cristiano no debe observar el sábado, ¿verdad? Que no debe observar la ley de Dios. Aunque usted se contradice por otro lado diciendo que la ley de Dios continúa en el nuevo pacto. Pero usted lo que quiere decir a la final es que una parte de la ley de Dios es la que continúa, porque ya no está el sábado en esa ley, ni están las leyes dietéticas que tienen que ver con la salud del pueblo de Dios. Entonces, pero la Biblia no declara que solo una parte de la ley de Dios o que una nueva ley diferente a la que se conocía en el antiguo pacto es la que está escrita en los corazones bajo el nuevo pacto. Ahora, Pablo aquí en 2 Corintios 3 pone en contraste un ministerio viejo con un ministerio nuevo, un ministerio basado en tinta y papel y en tablas de piedra y un ministerio basado en el Espíritu, escrito con el Espíritu, escrito en nuestros corazones. Él no está poniendo en contraste que el antiguo pacto tenía los 10 mandamientos y el sábado y ahora el nuevo pacto ya no los tiene, ¿no? Entonces, piense cuidadosamente, lean cuidadosamente, mis apreciados, lo que la palabra de Dios está diciendo, porque no necesariamente esta dice lo que Jonatán está argumentando. Y hay una gran diferencia, ¿no? Entonces dice ahí, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Qué significa eso entonces que la letra mata? Se refiere al antiguo pacto, ¿no? La letra de la ley mataba, pues. Oh, qué interesante, ¿no? ¿Cómo entender esto, señor Jonatán? La letra muerta. Yo creo, señor Jonatán, que usted no está comprendiendo correctamente el texto que está leyendo, ¿no? Resulta que Pablo aquí en 2 Corintios 3, como ya lo mencioné en un principio, aborda un grupo de personas, o se refiere a un grupo de personas cuyo ministerio está basado en cosas externas y que nada tiene que ver con el nuevo pacto. No quiere decir esto que ellos guardaban los 10 mandamientos y guardaban el sábado y entonces eso es lo que ellos quieren imponer. No, sino que el ministerio de ellos carece del espíritu del nuevo pacto. El ministerio de Pablo es distinto. El ministerio de Pablo se basa enteramente en el espíritu, en lo que fue escrito en el nuevo pacto, que fue escrito en nuestros corazones. Hay una gran diferencia allí. Si usted lee 2 Corintios 3 o 2 o el 4 también,
usted no va a encontrar que Pablo esté abordando si el sábado debe observarse o si la ley debe observarse. Él está hablando de ministerios, de dos ministerios diferentes que tienen bases totalmente distintas allí, ¿no? Entonces allí no se está contradiciendo nada, ¿no? La letra de la ley condena. El antiguo pacto es la letra escrita en tablas de piedra. La letra, hermanos, no es el estudio de la Biblia. Cuidado con Entonces, aquí nace naturalmente una pregunta. ¿Por qué entonces 2 de Corintios habla del antiguo pacto como un ministerio de condenación y como un ministerio de muerte? La pregunta es, ¿será que el antiguo pacto que Dios hizo con su pueblo era por naturaleza un ministerio de muerte? ¿Será que era un ministerio de muerte por naturaleza? ¿O se convirtió en un ministerio de muerte en la experiencia de ese grupo de personas a quienes Pablo se está refiriendo? Es esto último, mis apreciados. Miren, no se puede decir que el pacto de Dios, cualquiera haya sido en el antiguo o en el nuevo, era imperfecto o que era naturalmente un ministerio de muerte. No, porque incluso el mismo Esteban habla del pacto como palabras de vida que fueron dadas. El mismo Esteban, por allá en Hechos, el capítulo 7, ¿no? Donde Dios dio palabras de vida. Entonces, ¿cómo entender eso allí, no? ¿El pacto era palabras de vida, el antiguo pacto, o era un ministerio de muerte? ¿No? ¿Era palabras de vida o era un ministerio de muerte? ¿Cómo el patriarca David podía amar un ministerio de muerte y un ministerio de condenación si el mismo pacto lo condenaba? ¿Ah? ¿Cómo él podía amarlo, mi apreciado Jonatán y amigo que me escuchas? Entonces hay una contradicción aquí. En cambio, cuando usted lee dentro de su contexto los versículos, usted se va a dar cuenta que el pacto, cualquiera sea el antiguo o el nuevo, va a funcionar dependiendo la persona a quien se aplica. O sea, una persona que tiene a Jesús en su corazón, el pacto va a ser vida para esa persona. Vamos a regresar a 2 Corintios capítulo 2, capítulo 3, pero vamos a ver el capítulo 2 y usted va a notar algo interesante aquí. 14. Mire lo que dice el 14, ¿no? Aquí estamos ya en el ministerio del nuevo pacto. Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y a estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esta parte está conectada con el siguiente capítulo, que es el capítulo 3, ¿verdad? Note que aquí bajo el nuevo pacto, Pablo habla de un grupo de personas que experimentan este ministerio, este nuevo pacto, como un olor de vida para vida, pero habla de otro grupo de personas que están bajo el mismo pacto, pero que no experimentan ese nuevo pacto en sus vidas, lo cual se les convierte en un ministerio, en un olor de muerte para muerte. Por eso dice el versículo 16, a esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. ¿Sí nota? Y luego sigue el capítulo 3, donde él empieza a hablar lo que está leyendo aquí el señor Jonatán. O sea, el pacto de Dios, el antiguo pacto que Dios hizo con Israel, no era un pacto de muerte, no era un pacto de condenación. Dios quiere hacer pacto con su pueblo porque quiere salvar a su pueblo, quiere que su pueblo tenga una relación salvífica con él, con Dios. Pero si su pueblo decide no vivir los principios del pacto de Dios, ese pacto se le va a convertir en olor de muerte para muerte. Si hace lo contrario, se ajusta a Dios, vive y camina con Dios, el pacto entonces va a ser de olor de vida para vida. Entonces miren qué interesante, ¿no? Pero vamos a continuar, que eso está interesante. aquellos hermanitos que están utilizando este verso para decir, no debemos estudiar, es malo estudiar, porque la letra mata. Dicen, ¿no? Hermanos, al contrario, la Biblia nos manda a escudriñar las escrituras.
a leer la palabra de Dios, ¿no? Nos manda, hermanos, a ser diligentes y responsables con la revelación de Dios. ¿Cómo es que es malo estudiar? Hay que estudiar la palabra de Dios. Por eso es que caemos en serias equivocaciones, ¿no? Por eso tergiversamos muchas veces la voluntad de Dios. Entonces, no significa, la letra mata no significa que el estudio de la Biblia mata. Lo que está diciendo es que la letra de la ley, el antiguo pacto, eso es lo que mata. Y no lo tenemos que inventar, obviamente, porque el texto lo dice literalmente, nada más. Bueno, miren qué interesante. Me da gusto escuchar a Jonathan exhortando a sus hermanos evangélicos a no interpretar de esa manera, ¿no? De que cuando el apóstol Pablo dice que la letra mata, el espíritu vivifica, entonces no quiere, entonces quiere decir que ya no vamos a estudiar la Biblia. No es a eso a lo que se refiere Pablo. Y tampoco se refiere Pablo, señor Jonathan, al hecho de observar los mandamientos como el sábado y los 10 mandamientos solo porque vienen del antiguo pacto o vienen o existen desde la época del antiguo pacto, ¿no? De hecho, la Biblia muestra que los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, vienen desde un principio, antes que Dios hiciera el pacto en el monte Sinaí. Por eso se encuentra el sábado en Génesis capítulo 2, luego por allá en Éxodo capítulo 16, y en el libro de Génesis va a encontrar los principios de los 10 mandamientos. Esas personas que seguían a Dios honraban a sus padres, honraban a Dios mismo, amaban a su prójimo, observaban el sábado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice que la letra mata, él no está diciendo, si guardas el sábado, eso te va a matar. Si guardas tales y cuales mandamientos, eso te va a matar. No, Pablo se está refiriendo a la experiencia de aquel grupo de personas a quienes él está abordando allí en 2 Corintios 3, que no están viviendo los principios del nuevo pacto, no tienen el espíritu en sus corazones, no tienen el pacto escrito en sus corazones. Y cuando la persona cae en ese estado espiritual, obviamente el pacto se le va a convertir en un ministerio de muerte y de condenación. Por eso, repito, Pablo habla para un grupo de personas, de que su ministerio, el ministerio del nuevo pacto se les convierte en un olor de vida para los que se salvan, pero en un olor de muerte para los que se pierden. Lea el capítulo 2 también, señor Jonathan, juntamente con el capítulo 3 y también el capítulo 4 de 2 Corintios. No es la observancia de la ley lo que trae condenación, es la actitud o la condición espiritual que tienen las personas delante de Dios. El pacto puede ser de doble filo, muerte para los que se pierden o vida para los que viven de acuerdo a los principios de Dios. Usted tiene que leer el contexto, ¿no? Sigamos leyendo. Dice ahí, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras, mira, en piedras, ¿ve? El ministerio de muerte, o sea, el antiguo pacto tiene otro nombre, ministerio de muerte. ¿Y cómo era? Dice, grabado en letras de piedra. Eso es la letra que mata, ¿no? Dice, eso fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Bueno, vamos a detenernos ahí un momento porque él, claro, él está leyendo 2 Corintios 3, donde dice el ministerio de muerte, el ministerio de condenación. Entonces él dice, ese era el nombre del pacto antiguo. Pero, ¿quién dice que ese era el nombre del pacto antiguo, señor Jonathan? Pablo está leyendo ahí o está haciendo referencia a aquel grupo de personas que se pierde. Para las personas que se pierden, de acuerdo al capítulo 2, obvio, el ministerio del nuevo pacto se les convierte en un ministerio de muerte, en olor de muerte, dice, para muerte, para aquellos que se pierden. Pero para aquellos que son salvos, señor Jonathan, según el capítulo 2, se les es no un ministerio de muerte, sino un olor de vida para vida, es decir, un ministerio de vida. Ese es el contraste que se está haciendo. Si usted vive los principios del pacto de Dios, usted va a decir como David, cuánto amo yo tu ley, en ella medito, ella es mi delicia de día y de noche. Va a aceptar lo que Dios dice en Deuteronomio 6, que esa ley esas palabras de la ley, de los estatutos, esté en tu corazón y esté entre tus ojos, que no las olvides, que las enseñes. Dios no está mandando a enseñar a nuestros hijos y a escribir en los postes y en papel, etcétera, un ministerio de muerte, sino palabras de vida, señor Jonathan. Depende
cómo esté la condición de la persona, cómo esté la relación de la persona con Dios, así va a ser el pacto en la experiencia de esa persona. Entonces tengamos allí mucho cuidado. Aquí tengo la Biblia en mis manos. Déjenme a ver si les ubico rápidamente la defensa de Esteban, donde él hace un recuento de la historia del Antiguo Testamento, el trato de Dios con Israel, y allí menciona él algo interesante. Un momentito. Vayan conmigo por favor a Hechos el capítulo 7. Vamos a ver. Hechos el capítulo 7. Vayan conmigo allá, por favor. Vamos a buscarlo aquí en la aplicación. ¿Listo? En la aplicación de My Bible, donde Dios da palabras de vida. Entonces lo que les voy a mostrar con el siguiente texto es la falacia del argumento de Jonatán, ¿no? La falacia. Vamos a anotar aquí. Palabras de vida. Palabras de vida. Vamos a ver si lo hallamos. Deuteronomio. Hechos. No lo encuentro. Vamos a esta otra aplicación. Hechos, el capítulo 7. Entonces, mis apreciados, la gran pregunta que ustedes se deben hacer es, ¿cómo un ministerio de muerte podía ser tan amado por el patriarca David, por Moisés y por todos aquellos genuinos cristianos? ¿Cómo podría la Biblia decir que por la fe ellos obedecieron la ley? Por ejemplo, como es en el caso de Hebreos, el capítulo 11, ¿no? Por la fe ellos sacrificaban aquellas víctimas que se llevaban al santuario. Vamos un momentito, espérenme aquí. Vamos a buscar. Quisiera tener de memoria todos los versículos de la palabra de Dios, sin embargo es sencillamente imposible para mí. Un momentito. Bueno, miren, disculpen la demora. Aquí en Hechos capítulo 7 y el versículo 38. Pueden verlo ahí, ¿no? Hechos 7 y el versículo 38. Vamos a tratar de subrayarlo aquí. Observe bien, mire. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió, ¿qué cosa? Palabras de vida que darnos. Versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces note, ¿qué fue lo que Moisés recibió en el monte Sinaí? Palabras de vida para darnos, pero para el señor Jonatán, esas no fueron palabras de vida, vaya que interesante, sino que fue un ministerio de muerte. ¿Y saben por qué él lo malinterpreta? Porque él no está leyendo en su verdadero contexto, él no está leyendo en su contexto las palabras de 2 Corintios capítulo 3. Él lo lee a la luz del pensamiento dispensacionalista. Pero si él se ajustara al contexto de Corintios, que le da Pablo en 2 Corintios 3 y 2 también, va a notar inmediatamente que para aquellos que no viven bajo el ministerio del nuevo pacto, el pacto se les convierte en un ministerio de muerte, ¿no? Porque viven bajo un pacto viejo, no viejo en términos históricos, sino en términos de la experiencia. Un pacto viejo en términos de experiencia significa aquellas personas
que no han permitido que Dios escriba la ley de Dios en su corazón y en su mente, sino que quieren obedecer con sus esfuerzos. A eso les queda un velo en el rostro. Continuamos escuchando. Claro, cuando Moisés bajaba del monte, después de andar con Dios, bajaba con el rostro brillando, ¿no? Y tanto brillaba su cara que los demás no podían verlo. Dice verso 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Mira, ¿cómo es esa diferencia? Al antiguo pacto le llama ministerio de muerte, al nuevo pacto le llama ministerio del Espíritu. ¿Ves? Ya eso lo aclaramos, ¿verdad? ¿Será que en el antiguo pacto, por ejemplo, el Espíritu Santo no ejercía su ministerio cuando Dios establecía el pacto con su pueblo? ¿Quién era el que llevaba al pueblo, a la persona a amar a Dios con todo su corazón y con toda su mente? El Espíritu Santo es presentado en la Biblia desde un inicio, desde la misma creación. Y es el que mueve a los hombres. De hecho, el Nuevo Testamento dice que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la obediencia genuina ante Dios se logra por la obra del Espíritu Santo. Pero, como ya les dije hace un momento, 2 Corintios 3 habla de un grupo que no tiene una relación viva con Dios, sino que tienen el pacto fuera de ellos, escrito en papel, en piedra, mas no en sus corazones. Y eso lo deja claro el apóstol Pablo allí, ¿no? Es una gran diferencia, verso 9. Porque si el ministerio de condenación, otro nombre que se le da al antiguo pacto, ministerio de condenación. Si yo tuviera una pizarra acá, estaría escribiendo cómo se le da varios nombres al antiguo pacto y varios nombres al nuevo pacto, y hay una diferencia total, ¿no? Entonces dice ahí, el ministerio de condenación fue con gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Otro nombre para el nuevo pacto, ministerio de justificación, ¿no? Verso 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Entonces, aquí vemos que él repite, ¿no? Lo mismo, el ministerio, el antiguo pacto era un ministerio de condenación y era un ministerio de muerte. Bueno, mis apreciados, ya eso está comentado aquí. Una cosita más voy a comentar aquí. Pablo habla del ministerio antiguo, el ministerio, antiguo, versus el ministerio nuevo en términos de la experiencia del cristiano, no en términos histórico-cronológico. Listo, puede tener elementos históricos, por supuesto, aquí en su carta. Eso es totalmente natural. Pero cuando habla del ministerio de muerte, el ministerio de condenación, está hablando en términos de la experiencia de la persona. Aquellas personas que no tienen en su corazón, en su vida, la voluntad escrita de Dios, el pacto de Dios en sus corazones, en cuyas vidas no se ha realizado la promesa de Dios de Jeremías 31, donde dice, escribiré mis leyes en su mente y en su corazón, ¿verdad? Entonces, eso ya está contestado allí. Ahora, Pablo habla de la gloria superior del nuevo pacto en comparación a aquella gloria que se reflejaba en el rostro de Moisés. Más eso allí no está hablando nada en contra del sábado ni en contra de la observancia de los 10 mandamientos. Eso debe quedar muy claro allí, ¿no? Hay una diferencia entre el antiguo ministerio y el nuevo. En el antiguo ministerio, Moisés bajó del monte Sinaí, su rostro brillaba, el pueblo de Israel no se atrevía a fijar su vista en el rostro de él porque tenía miedo, tenía temor. Moisés tuvo que ponerse un velo. Pero note usted que el velo lo pone Moisés no en los 10 mandamientos para que el pueblo de Israel no los mire, sino en su rostro, que era donde salía el brillo, que iba a perecer, que iba a ser fugaz, que iba a pasar. Y esa es una diferencia que debemos también tener muy en cuenta aquí. O sea, el antiguo pacto tenía cierta gloria, sí, era un poco glorioso, ¿no? El rostro de Moisés brillaba, tenía cierta gloria, pero note usted el rostro de Moisés. Eso es muy importante. No es nada esa gloria, dice, en comparación con la gloria más eminente. ¿Cuál es esa gloria más eminente? El nuevo pacto, pues. Verso 11. Porque si lo que perece, el antiguo pacto, lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Mira la diferencia. El antiguo pacto dice que es lo que perece y el nuevo pacto lo que permanece. ¿Ven? Qué interesante. Entonces, ¿cómo debemos entender lo que Pablo está diciendo allí? Si el antiguo pacto pereció, entonces significaría esto que los 10 mandamientos también perecieron, que el sábado pereció. Entonces, no solamente sería un argumento en contra del sábado, sino de todas las leyes del Antiguo Testamento. Entonces, usted puede idolatrar, puede matar, puede robar, puede acostarse con la mamá, puede violar el sábado a gusto. Pero ¿qué encontramos en el Nuevo Testamento?
encontramos que contradice ese argumento. Por ejemplo, Romanos 13 y versículo 8, del cual hace mención el señor Jonatán. Miren ustedes lo absurdo de ese tipo de argumentación, ¿verdad? Yo sé que él está leyendo el texto, más la interpretación que él le da es esa. Mire, por ejemplo, Romanos capítulo 13 y el versículo 8. Mire lo que dice Pablo, el versículo 8 y 9. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces ya no voy a guardar los mandamientos, porque ya cumplí la ley con el amor. No, escuche cómo se cumple la ley basada en el amor. Versículo 9. Porque, ahora va a explicar cómo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo, la misma idea va a expresar Santiago capítulo 2, del 10 en adelante, donde cita también elementos del decálogo. Ahora, ¿qué hacen los apóstoles? Citando elementos del antiguo pacto, si ya el antiguo pacto era un ministerio de muerte, un ministerio de condenación, y ahora estamos bajo otro ministerio, bajo otro pacto, que no tiene la misma ley del antiguo pacto. Eso es absurdo totalmente. ¿Qué hacen elementos viejos en un pacto nuevo? No es como poner un parche viejo en una tela nueva o vino nuevo en odres viejos, como cita Jonatán en otro video. ¿Mm? Está mezclando allí cosas que no deberían ser si seguimos la lógica de Jonatán, la lógica dispensacionalista. Entonces tengamos mucho cuidado. Segunda de Corintios 3 no está aboliendo los 10 mandamientos. Obviamente lo que va a aparecer en 2 Corintios 3 era el brillo del rostro de Moisés y era el ministerio de muerte que pesaba sobre nosotros, traído por la ruptura del pacto de Dios. Cuando rompemos el pacto de Dios, obviamente el pacto se nos convierte en un ministerio de muerte, ¿verdad? En un ministerio de condenación. Pero en el nuevo pacto Dios hace mejores promesas porque nos perdona, escribe su ley en nuestra mente y nuestro corazón y nos libra de la condenación. Por eso usted puede leer Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces mire qué interesante, ¿no? Gran diferencia. Verso 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. O sea, nosotros como que estamos a cara descubierta. En cambio, Moisés ponía un velo sobre su rostro. ¿Para qué? Dice, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Eh? Que los hijos de Israel no miren lo que había de ser abolido, la gloria en el antiguo pacto. Entonces noten que él mismo aclara ahí, ¿qué era lo que había de ser abolido? La gloria en el antiguo pacto. Note que Pablo en 2 Corintios 3 no habla nada del primer mandamiento, del segundo mandamiento, del cuarto mandamiento. Claro, él habla de lo que estaba escrito en tablas de piedra, pero cuando él habla de abolir y de perecer, no se refiere a lo que está escrito en tablas de piedra, sino al ministerio que se ejercía, que era un ministerio de muerte, de condenación para un grupo de personas. Porque no era para todos. Obviamente no iba a ser un ministerio de condenación para aquellos que amaban la ley, como por ejemplo David o como Moisés, que fue conforme al corazón de Dios. Entonces tenemos que entender las cosas en su verdadero sentido, en su verdadero contexto. Obviamente esa gloria que se reflejaba, ese brillo que reflejaba Moisés en su rostro cuando bajó del monte Sinaí con las tablas de piedra, iba a perecer, iba a pasar, iba a ser como, si algunos quieren traducir, abolido. Pero no podemos decir que lo que estaba escrito allí, contenido en las tablas de piedra, fue abolido, porque sería un absurdo. ¿Cómo Dios va a transcribir en el corazón de sus hijos y en sus mentes algo que Él deroga, algo que está abolido? Es absurdo. Hay una contradicción de términos, obviamente, ¿no? Entonces, esto es importante darse cuenta. Ser abolido. Verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen, mira, el antiguo pacto, ¿ves? No estamos inventando, el texto es claro en sí mismo. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Eh? Los que leen el antiguo pacto tienen un velo, o sea, los que ponen su esperanza, su confianza en el antiguo pacto tienen un velo. Bueno, en primer lugar, el texto no dice que
que ellos, por poner su esperanza en el antiguo pacto, tenían el velo. Vamos a leer el texto. Bueno, volvamos a 2 de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 14. Vea lo que dice. Escuche bien. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ojo, allí dice cuando leen el antiguo pacto, no dice porque leen el antiguo pacto. Una cosa a decir es que a ellos se les embotó el entendimiento y les quedó el velo porque leyeron el antiguo pacto. No, sino cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Por qué les queda ese velo, mi apreciado? Tenemos que leer el contexto. Lea desde el capítulo 2, porque son personas que no viven bajo los principios del nuevo pacto, es decir, no tienen la ley de Dios escrita en sus corazones y en sus mentes. No tienen el ministerio del Espíritu. Y como no tienen el ministerio del Espíritu y por lo tanto no tienen los principios del nuevo pacto, ellos van a estar en un ministerio envejecido, en una letra muerta, porque no tiene el Espíritu Santo, no tiene el ministerio del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que no habla de sábado y no habla de mandamientos, habla de ministerio. Ahora, ¿cómo se va a quitar ese velo? Dice, por Cristo es quitado ese velo. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea, la ley de Moisés, el antiguo pacto, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Ve? O sea que en el antiguo pacto, cuando Moisés bajaba con el rostro brillante y se ponía un velo, eso era figura de lo que en la posteridad iba a suceder con aquellos que se quedaran en el antiguo pacto. Iban a permanecer con un velo, no iban a poder conocer la gloria del Señor en su esencia, en su profundidad. No iban a poder tener esa intimidad con el Señor porque iban a estar bajo el pacto de la condenación o el ministerio de condenación. Entonces dice ahí, verso 16. Entonces voy a diferir un poco de Jonatán aquí. De nuevo, no es por leer el antiguo pacto y no es por obedecer los mandamientos del antiguo pacto, pues que vienen desde antiguo, como los 10 mandamientos, incluyendo el Sabbat. Es porque ellos no andan conforme a los principios del nuevo pacto, tal como lo expresa aquí Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 y 2 de Corintios capítulo 2 también. Porque son personas que no tienen una correcta relación con Dios. Su vida espiritual no es correcta delante de Dios. No porque leen a Moisés, no porque leen el antiguo pacto. De hecho, ellos leen el antiguo pacto, pero como no tienen una correcta relación con Dios, el entendimiento de ellos queda embotado totalmente. Ahora, si fuera por lo que Jonatán dice, entonces Pablo, por ejemplo, era uno de ellos también, era uno que tenía el entendimiento embotado, porque Pablo dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, está citando mandamientos del antiguo pacto. Y Pablo mismo, de acuerdo al libro de los Hechos, guardaba el sábado. Entonces, miren cómo las personas pueden torcer la palabra de Dios y eso da mucha tristeza, ¿no? Da mucha tristeza porque muchas personas escuchan esos argumentos oscuros, errados, y los creen, en vez de ir a la palabra de Dios y examinar como los nobles bereanos para ver si esas cosas eran así. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Ves? Cristo puede quitar ese velo, lo cual quiere decir que el nuevo pacto, cuando uno tiene fe en Cristo, ya no tiene nada que ver con las cosas del antiguo pacto. En Cristo. Ahora, si el nuevo pacto es como Jonatán dice que ya no tiene nada que ver con el antiguo pacto, entonces ¿por qué continúan los 10 mandamientos en el nuevo pacto? ¿De dónde vienen los 10 mandamientos? ¿No vienen desde antiguo? ¿No estaban presentes en el monte Sinaí? ¿Mm? No estoy diciendo que vienen a partir del Sinaí, porque ellos vienen de mucho antes, pero fueron incluidos en el antiguo pacto, hablando en términos históricos. Según de Corintios 3 no está hablando de antiguo pacto en términos histórico-cronológico, sino en términos de la experiencia de ese grupo de personas a quienes Pablo se dirige, ¿no? Entonces, si nada tiene que ver, entonces, ¿por qué encontramos los 10 mandamientos? Romanos 13, por ejemplo, Santiago capítulo 2, por ejemplo, Apocalipsis 12, 17, Apocalipsis 21, 8. ¿Por qué encontramos todavía esos mandamientos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto? Note cuán absurda es la argumentación aquí del señor Jonatán. Jesús, todo es diferente, todo es nuevo, ¿no? Verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Otro verso que ha sido muy mal usado el día de hoy, ¿no? Yo estuve en un lugar donde mucho se usaba este verso. ¿Para qué? Para danzar, para saltar, para dar vueltas. ¿Qué? Así es, amigo Jonathan. Y qué bueno que usted lo menciona, ¿no? Porque precisamente eh, muchos cristianos que tienen esos tipos de adoración en sus iglesias usan ese texto. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad y entonces vamos a saltar y vamos a gritar y se revuelcan, etcétera, etcétera, ¿no? Como dice Jonathan, revolotean, ¿no? Entonces, pero eso no lo sanciona la palabra de Dios. Por eso todo debe ser leído dentro de su contexto. Mis apreciados, este ha sido el comentario de Jonathan. Obviamente él sigue comentando, pero ya cosas que no tienen que ver con el tema de la ley, ¿verdad? Pero vamos a leer rápidamente para que usted pueda ver qué es lo que enseña 2 Corintios 3. Versículo 1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Note usted el tema allí. El tema no es por qué están guardando la ley, por qué están guardando el sábado. No, el tema es, ¿necesitamos carta de recomendación de nuevo? ¿Necesitamos cosas escritas en papel y con tinta? Nota el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ustedes son nuestras cartas, en otras palabras. Ustedes son los que están escritos en nuestros corazones. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces el tema no es la observancia de los mandamientos o la observancia del sábado. El tema es distinto. Ustedes son nuestras cartas. No necesitamos cartas de recomendación, no necesitamos tablas de piedra, no necesitamos tinta, no necesitamos papel, porque tenemos el ministerio del Espíritu Santo que es en el corazón. Nota el versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces Pablo aquí defiende su ministerio. Miren, el ministerio de Pablo es competente porque se basa en el nuevo pacto, en los principios del nuevo pacto. ¿Cuáles son los principios del nuevo pacto? Tenemos que leer bien. Por allá, Hebreos 8, Hebreos 10, que se basa en Jeremías 31, del 31 al 34, haré un pacto con la casa de Israel y Judá. Dice, escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Entonces, la persona que tiene la ley de Dios en su mente y en su corazón, lo va a demostrar en sus acciones, en su manera de tratar, en su manera de hablar, en lo que predica, etcétera, etcétera. Aquí viene el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Mire qué es lo que ha de perecer según el versículo 7. Lo que había de perecer no era lo que estaba escrito en tablas de piedra, sino la gloria que se reflejaba en el rostro de Moisés. Ese ministerio fue con gloria. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dice el versículo 8. Es decir, el antiguo ministerio, el ministerio de Moisés, era un débil reflejo del ministerio del nuevo pacto que lleva a cabo el apóstol Pablo. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces yo pregunto, si el antiguo pacto era un ministerio de condenación y no un ministerio de justificación, yo pregunto, ¿las personas del antiguo pacto no eran justificados por Dios? ¿No eran justificados por Dios mediante la fe? Esa es una pregunta interesante. ¿Era el antiguo pacto que Dios hizo con Israel? ¿Era un pacto de condenación? ¿Era un pacto de muerte? Obvio que no, porque mira Hechos, que ya leímos, Hechos 7:38. Eran palabras de vida que Dios entregó para darles a ellos. Eran palabras de vida, pero a causa de su condición espiritual, de aquellos israelitas, de muchos de aquellos israelitas, y que se refleja en la misma condición espiritual de las personas de quienes Pablo habla en 2 Corintios 3, esas palabras de vida se les convirtieron en un ministerio de muerte. Ministerio de muerte del cual nos ha librado Cristo cuando lo aceptamos. Entonces el versículo 10, porque aún lo que fue glorioso, es decir, esa gloria que reflejaba el ministerio de muerte, no es glorioso en ese respecto.
en comparación con la gloria más eminente. Versículo 11, porque si lo que perece, es decir, esa gloria que tuvo el ministerio antiguo, el ministerio de muerte, si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, lo que perece no son los 10 mandamientos, las palabras de vida, no es el sábado, sino el ministerio de muerte. Versículo 12, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Y ahora viene el versículo 13, que es muy mal interpretado por muchos. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué iba a ser abolido? ¿El sábado? ¿Los 10 mandamientos? Entonces ya puedes matar, puedes deshonrar padre y madre. No, obvio que no. Lo que iba a ser abolido, lo que iba a perecer, era esa gloria y ese ministerio de muerte. Ahora ya no podemos, ahora que estamos en Cristo, ya no hablamos de ministerio de muerte para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Romanos 8 dice, 8:1 dice, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero también dice de los verdaderos hijos de Dios, bajo el nuevo pacto, Hebreos 8:10 que Dios escribirá su ley en su mente y en su corazón. Entonces no fueron los 10 mandamientos los que perecieron, los que fueron abolidos. Y versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, ¿de ellos quiénes? De este grupo de personas a quienes Pablo se dirige, que no están en una correcta relación con Dios, una relación espiritual con Dios, que no tienen los principios del nuevo pacto, que se basan en lo externo, en tablas de piedra, en papel, en tinta, en algo externo. Dice que el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, no porque leen, sino cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces Pablo aquí no habla de los que guardan los 10 mandamientos, de los que observan el sábado, porque Pablo mismo los guardaba y Pablo mismo observaba el sábado también, sino que habla de aquel grupo de personas que en su experiencia espiritual, en su experiencia religiosa, ellos están en una letra muerta, no tienen al Espíritu en sus corazones, tienen el velo puesto en sus rostros. Entonces, si nota, mi apreciado, eso es para que usted lo piense, lo analice, estudie el tema, lea lo que la palabra de Dios dice y usted se dará cuenta que la ley de Dios está en el nuevo pacto, como lo dice Hebreos y como lo dice Jeremías 31. Está en los corazones de sus hijos, escrita por Dios. Bueno, espero que esto te pueda servir de mucho para tu crecimiento espiritual. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en una próxima.